Ya. El dolor precordial, las características son de aparición brusca, localización retroesternal y en el área precordial izquierda. Suele irradiarse al cuello, brazo y también al borde del trapecio. Bien, ya no va a molestar a su compañero Oliver. Perfecto. El dolor precordial de aparición brusca de localización retroesternal y en el área precordial izquierda. Suele irradiarse al cuello, brazos, hombro izquierdo, también al borde del trapecio, con frecuencia de dolores tipo pleurítico, esto es por inflamación pleural, básicamente incrementa por los movimientos respiratorios o cambios de posición. Puede ser intenso y puede ser estando sentado y flexionando la cintura hacia adelante. Y se intensifica cuando el paciente se recuesta o al toser o inspirar, que justamente aumenta las zonas de fricción más. Es frecuente la confusión con infarto y miocardio agudo. Es por ello que acá tenemos alguna forma de cómo puede diferenciarlo. En cuanto al dolor, el dolor en caso de un infarto miocardio retroesternal, también que va al hombro izquierdo, hombro brazos, y suele ser de instalación brusca y tener un carácter opresivo. Mientras que una pericarditis es localizado en la región precordial, hombros, zona supraclavicular y los trapecios. Su instauración es progresiva, puede ser intenso, pero no suele ser de carácter opresivo en una pericarditis, a diferencia de un infarto miocardio. En la pericarditis se modifica con la respiración en los cambios posturales, cosa que no sucede en el caso de un infarto. En la pericarditis suele durar varios días, mientras que en un infarto es algo más agudo, ¿no? Dura horas. En la pericarditis no suele haber sintomatología vegetativa, mientras que en un infarto de miocardio sí, ¿no? Puede haber náuseas, vómitos, sudoración. En cuanto al EKG, en la pericarditis, bueno, hay una alteración difusa del segmento ST y la onda T, mientras que en el infarto de miocardio las alteraciones son localizadas a un segmento de irrigación coronaria, porque va a depender de la arteria que está comprometida, mientras que en una pericarditis el compromiso del pericardio se difunde en la superficie. En la elevación enzimática, en la pericarditis, es ausente o es mínima. En el caso de que ella puede ser asociada a una miopericarditis, que también puede verse el caso. En algunos casos sí dificulta un poco más el diagnóstico diferencial con un infarto de miocardio, porque la única forma sería llegando inclusive hasta una angiografía coronaria y viendo directamente la luz de la arteria coronaria. Mientras que en el infarto de miocardio sí suele haber una elevación enzimática frecuente. En cuanto a frote pericárdico, es audible en el 85% de los pacientes y puede tener hasta 3 componentes del ciclo cardíaco, ¿no? Y esto va en función del ciclo cardíaco. Si ustedes recuerdan, va a la sístole ventricular, lo que es en la fase, en la sístole, entre el primer y segundo ruido está la sístole ventricular, y entre segundo y primer ruido está lo que es diástole. Básicamente lo que es el llenado rápido, que es pasivo, y finalmente por la contracción de la aurícula, que es presistólica ventricular. Entonces esas son las 3 fases que pueden estar en el caso de frote pericárdico. Es un ruido de tono alto, rasposo, un poco áspero, suena como si fuera el sonido de un pega-pega, ¿no? O de la gaseosa, de la espuma en la gaseosa.
Se oculta mejor en el borde ascendente izquierdo al final de la expiración y con el paciente inclinado hacia adelante, como está en el gráfico. En el electrocardiograma evoluciona en 4 fases. La primera fase es una elevación difusa del segmento ST. Es cóncavo. Para decir si el segmento ST es cóncavo o convexo, se traza una línea desde el punto J, que es el punto de deflexión del QRS, hacia el segmento ST, hacia el ápex, o sea, mejor dicho, hacia la parte superior de la onda T. Entonces, traza una línea. Si el segmento ST está por debajo de esta línea, entonces es convexo, cóncavo. Si está por encima de esa línea, sería cóncavo. O sea, si estuviera hacia arriba así, sería cóncavo. Pero también en esta primera fase se ve lo que es una depresión del segmento PR. Entonces esta depresión del segmento PR da la imagen relativa de que estuviera más elevado el segmento ST. No, pero no es que esté tan elevado, sino que justamente como hay un infranivel del PR, da esa imagen, ¿no? Que es una elevación relativa. Porque en estos casos, por ejemplo, la línea isoeléctrica que nos sirve de base para hacer estos trazados es el TP, la línea de base. En el estadio 2 hay una normalización de los segmentos ST. En el estadio 3 hay una inversión de la onda T. Y en el estadio 4 se suele normalizar las ondas del electrocardiograma. Entonces, una forma también de poder diferenciar con la evolución electrocardiográfica infarto de miocardio, justamente es la presencia de la onda T, que en la cardiopatía isquémica o infarto se produce mientras el segmento ST está elevado. Mientras que en una pericarditis, primero se normaliza el segmento ST y luego recién aparece la onda T. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un electrocardiograma. Siempre cuando revisen un EKG, acuérdense que tienen que ver la velocidad de 25 milímetros por segundo, que es la estandardización adecuada, y la amplitud de 10. Bueno, en este gráfico que he sacado de una revista, no menciona la velocidad, pero estamos asumiendo que es 25 milímetros por segundo, y la amplitud sí se ve acá en estos rectangulitos que están acá, ¿no? Que tienen 10 cuadraditos cada uno, que viene a ser 10 milímetros por milivoltio. Y entonces aquí vamos directo al grano, que es lo que se ve acá. Se ve una elevación difusa del segmento ST, ¿no? Incluso en la derivada 1, derivada 2, miren el nivel del punto J, cómo está con respecto a la línea de base, el 2, el 3, el AVF. También se ve esta elevación en B1, en B2, B3, B4, B5 y B6. Está prácticamente difuso. Si ustedes recuerdan la fisiopatología del segmento ST elevado en cardiopatía isquémica, se atribuye cuando hay una obstrucción completa de la luz del vaso coronario. Prácticamente, si esto lo extrapolaríamos a un paciente con cardiopatía isquémica o un infarto, estaríamos hablando que tendrían que estar obstruidas todas las arterias al mismo tiempo. Y eso clínicamente el paciente debe estar obviamente en un shock cardiogénico, ¿no? Y en estado general muy malo, ¿no? Sin embargo, estos pacientes en la clínica es diferente, ¿no? O sea, que se quejan de un poco de dolor, que le calma cuando se inclinan hacia atrás, o hacia adelante, perdón. O sea, en la clínica es como tener una disociación entre la clínica y el patrón electrocardiográfico si estaríamos pensando en un infarto de miocardio, ¿no? Entonces aquí sí hay que sospechar básicamente, si es difuso, de que puede estar tratándose de una pericarditis. En cuanto al derrame pericárdico, si es voluminoso, nos puede generar una alternancia eléctrica y también nos puede dar bajo voltaje, las derivadas. Si el derrame pericárdico evoluciona rápidamente, puede dar origen a lo que es un taponamiento cardíaco. Puede comprimir la base del pulmón izquierdo, es el signo de Ewart, que vamos a tener en esa zona matidez y incremento de la broncofonía. En la placa de tórax podría ser normal, o sea, puede ser normal o puede ser, bueno, si que el derrame es mínimo, si que el derrame es abundante, puede dar la imagen en garrafa, ¿no? Botella de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es una alternancia eléctrica en este trazado de KG. Es las variaciones que hay de latido a latido
de la amplitud o voltaje de las ondas, de las diferentes ondas del EKG. En este caso es más notorio, obviamente, en el QRS, ¿no? Porque es lo que se ve más grande. Dentro de las exploraciones complementarias para una pericarditis tenemos una plaquetórax, bueno, que ya le hemos dicho, en lo que es la carmegalia. Así que el paciente tiene una pericarditis complicada con derrame pericárdico. Puede haber, si es que vemos, por ejemplo, un derrame pleural izquierdo, puede ser, tenemos que pensar que podría haber un proceso inflamatorio de la pleura que esté comprometido también el pericardio. Si es que vemos alguna lesión en el parénquima pulmonar, también nos orientaría hacia algún diagnóstico etiológico, ¿no? Que podría ser quizás hasta una neoplasia, por ejemplo, podemos ver una tumoración que podría estar asociado a un derrame pericárdico secundario de tipo neoplásico. En el examen de laboratorio nos ayuda en lo que es el hemograma, en donde podemos encontrar una leucocitosis y también los marcadores inflamatorios como el PCR y BCG, los cuales incluso nos pueden servir para monitorización del paciente conforme evoluciona su cuadro de pericarditis. También hay que solicitar biomarcadores cardíacos, teniendo en cuenta de que podría estar asociado a una miopericarditis con elevación de las enzimas cardíacas, ¿no? Tanto CKMB como troponinas. En una ecografía Doppler nos sirve para poder cuantificar el derrame pericárdico y a su vez ver si es que hay o no trastornos de motilidad, segmentales globales o segmentarios, y así también poder estimar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Una tomografía de resonancia no suelen ser necesarias para el diagnóstico de una pericarditis, pero en el caso de sospecha de alguna otra patología, sobre todo en presencia de tumores o linfadenomegalias, sí va a ser útil porque nos puede ayudar a patología. En 2D, vista paraesternal eje largo, en lo cual se puede ver todo el ventrículo izquierdo. Acá tenemos parte del ventrículo derecho, aquí tenemos la aorta y acá la aurícula izquierda. Este es un corte transversal de la aorta y aquí tenemos la presencia del derrame pericárdico. Entonces, esto nosotros lo ubicamos en la diástole y en la diástole medimos cuánto es el pozo que tiene acá, que ese sería el pozo posterior. Si tiene menos de 10, el derrame pericárdico es leve, entre 10 y 20 es moderado y más de 20 es un derrame pericárdico severo. En la clasificación del derrame pericárdico. Bueno, el pronóstico va a depender de la etiología, básicamente. Es diferente una etiología viral de una etiología, por ejemplo, bacteriana, ¿no? Que suele ser que puede comprometer más al paciente. Perictores de la etiología no viral o no idiopática y que requieren una hospitalización son fiebre más de 38 grados centígrados, derrame pericárdico grave. Si el espacio diastólico libre de eco es de más de 20 en un ecocardio, o sea, estaríamos hablando de un derrame pericárdico severo, o si el paciente tiene evidencia de taponamiento con colapso de cavidades cardíacas, o si hay una evolución subaguda del proceso, o si hay un fracaso al tratamiento con AINES o aspirina. En el caso de una pericarditis idiopática, la curación se da en pocos días o semanas. En la pericarditis tuberculosa y la purulenta suelen evolucionar hacia un taponamiento pericárdico, hacia un taponamiento cardíaco y también hacia una constricción, básicamente lo que es una pericarditis constrictiva. Y la pericarditis recidivante se presenta en el 15 a 30% de los casos. En cuanto a tratamiento, el tratamiento, si uno encuentra la causa específica, el tratamiento debe ir dirigido. Por ejemplo, si encontramos que el origen es una tuberculosis, entonces deberíamos iniciar el esquema antituberculoso, ¿no? En el tratamiento general para todos los pacientes, obviamente independientemente si que uno encuentra la causa, también, bueno, es el reposo, los AINES, básicamente, eso va en los casos de pericarditis aguda viral idiopática, se dan de 1 a 2 semanas y con un retiro gradual en 2 a 4 semanas. Tenemos dosis que se usan usualmente, aspirina, miren que la dosis es alta, de 1000 a 2000 miligramos repartidos en cada 6 a 8 horas. Ibuprofeno de 600 a 800 cada 8 horas.
y la indometacina de 25-50. Entonces, esto, como son dosis altas, generalmente se asocia a un protector gástrico, ¿no? Como inhibidor de bomba de protones, como omeprazol, pantoprazol, por el tiempo que dura el tratamiento. En el tratamiento usualmente se debe evitar los corticoides, pero hay algunas condiciones de lo que son necesarios, ¿no? Como por ejemplo, si encontramos que es una pericarditis de origen tuberculoso, generalmente se asocia un poco de corticoides para evitar que vaya a la constricción. Y también en los casos que no responden a los AINES o terapia habitual, también se suele dar corticoterapia, ¿no? Pero cuando usamos corticoides, esto, bueno, se ha visto que también favorece las recurrencias de la pericarditis. En cuanto al uso de colchicina, ahí tenemos la dosis. Viene en tableta de 0,5 miligramos, se da cada 24 horas. Si el paciente pesa de menos de 70 kilos, si pesa más de 70 kilos, se da cada 12 horas. Duración 3 meses y va asociado a AINES. ¿Qué se ha visto cuando uno usa colchicina? Los estudios demuestran que reduce la duración del brote agudo y también es eficaz en la prevención de recurrencias de pericarditis. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de pericarditis? ¿Sí están escuchando o no? No me escucho nada. Sí, doctor. ¿Sí se escucha, doctor? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar lo que respecta al derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Bueno, el espacio entre las dos capas del pericardio contiene aproximadamente de 10 a 50 mililitros de líquido pericárdico, que es lo normal. Una cantidad superior a 50 mililitros ya se define como derrame pericárdico. El derrame pericárdico puede ser originado o bien por incremento de la producción, que es la causa más frecuente en este caso es la inflamación que produce un exudado, o bien por disminución en la reabsorción, por aumento de la presión venosa sistémica. Acá se forma un trasudado. Aquí tenemos la clasificación del derrame pericárdico, agudo, subagudo, crónico. Ojo, miren que es un poco diferente la clasificación de la pericarditis, ¿no? Que son 6 semanas en punto de corte con 6 meses. Mientras que acá tenemos crónico ya con de los 3 meses. Localización puede ser localizado, o puede ser, o sea, loculado o localizado, o puede ser en toda la circunferencia del corazón. En el tamaño, ese tamaño o la cuantificación va en función del eco en los espacios pericárdicos, ¿no? Ya en base a una imagen, como ya le dije, de una toma paraesternal, en la cual se puede ver el espacio que hay de pericardio con líquido. La repercusión hemodinámica no puede tener repercusión dinámica, o puede tener un taponamiento cardíaco, o puede también tener derramas pericarditis constrictiva, que es el tipo difusivo constrictiva. Y la composición, que puede ser trasudado o exudado. Eso va a depender del mecanismo de la producción. Dentro de las causas de derrame pericárdico tenemos que cualquier causa o cualquier etiología de pericarditis finalmente nos puede generar un derrame pericárdico. Y si produce un derrame pericárdico, obviamente puede ser también capaz de producir hasta un taponamiento cardíaco. Aquí tenemos todas las causas de derrame pericárdico, por ejemplo, derrame trasudativo, hidropericardio, eso se ve, eso por ejemplo es el caso de un trasudado, insuficiencia cardíaca, cáncer nefrótico, cirrosis, hemopericardio o sangrado intrapericárdico por rotura cardíaca post-infarto de miocardio. Recuerden que en un infarto de miocardio puede haber complicaciones. Dentro de complicaciones tenemos eléctricas, mecánicas, inflamatorias. Un tipo de complicaciones mecánicas es la rotura cardíaca, que es rotura de pared libre. Entonces, si se rompe la pared libre, pasa la sangre hacia el pericardio y eso produce un taponamiento
con pequeñas cantidades que pasen al espacio pericárdico, no de sangre. La disección aórtica, también eso va asociado con rotura, traumatismo penetrante cerrado del cuello, perforación cardíaca renal con dispositivo, procedimiento. Acá, por ejemplo, están incluidos también el implante de marcapasos, el implante de resincronizadores. Se pueden asociar también a una perforación cardíaca, a pesar de que los cables que se usan son bien blandos, ¿no? Son como un cable así tipo siliconas. Causa metabólica, tenemos hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, el derrame pericárdico neoplásico. Este derrame pericárdico neoplásico es una causa frecuente de taponamiento cardíaco, al mismo tiempo que la pericarditis tuberculosa y los que están con todos los casos asteriscos son causas frecuentes de tamponamiento cardíaco, ¿no? El esquilopericardio, el derrame pericárdico idiopático son otras causas. El derrame pericárdico precoz, post cirugía cardíaca también. En el hospital que hemos hecho nosotros, por ejemplo, cirugías cardíacas, sí hemos visto también casos de derrame pericárdico secundario, una cirugía cardíaca que los pacientes en estos casos tienen que reingresar a hacer las operaciones para poder fiar todo lo que queda en el espacio pericárdico. Este es un cuadro en los cuales también está la etiología, pero en función, digamos, de los más frecuentes, ¿no? Teniendo en cuenta la prevalencia del derrame pericárdico. Estos son en países desarrollados y dice que hasta el 50% de los casos son de origen idiopático. En el 15-30% de las causas de derrame pericárdico son infecciosos, 10-25% neoplásicos, 15-20% iatrogénicos, incluyendo los procedimientos que se pueden hacer. Y en países en vía de desarrollo, la tuberculosis pericárdica es una causa frecuente, superando incluso el 60% de las causas de derrame pericárdico. En cuanto a la fisiopatología, el mecanismo más frecuente es el inflamatorio. Esto es por aumento de la producción y habíamos revisado que los mecanismos son por aumento de la producción o por disminución de la reabsorción. En este caso, el más frecuente es por aumento de la producción, secundario a procesos inflamatorios que finalmente van a dar origen a un exudado en el espacio pericárdico. En las patologías no inflamatorias tenemos causas de erosión vascular, con comunicación de pericardio con cavidades cardíacas. Acá, por ejemplo, están las roturas, los problemas también en la aorta, que son disección de la aorta, que pueden comunicarse con el pericardio, ¿no? Obstrucción de drenaje linfático son otras causas no inflamatorias. Consecuencias. Las consecuencias de un derrame pericárdico va a depender del volumen y de la velocidad de acumulación o de instauración del derrame. Por ejemplo, si tenemos un derrame pericárdico agudo, secundario a una rotura cardíaca, obviamente esto, con pequeños volúmenes, va a aumentar rápidamente las presiones dentro de la cavidad pericárdica y va a producir colapso de cavidades con el consecuente taponamiento cardíaco. Y en el otro extremo tenemos los derrames pericárdicos crónicos que se instauran en meses de evolución. Estos pueden tolerar más de 1 hasta inclusive llegar hasta 2 litros sin repercusión hemodinámica en los pacientes. Bien, entonces el derrame pericárdico, ¿qué es lo que va a producir? Va a aumentar la presión intrapericárdica. El valor normal de las presiones dentro del pericardio están entre 0 y -3, pero la presencia de líquido en la cavidad pericárdica va a igualar o superar la presión en las cavidades cardíacas. Inicialmente se comprometen las cavidades cardíacas derechas por tener menos presión. La presión de la aurícula derecha es 8 más menos 2. La aurícula izquierda va hasta 10 más menos 2, ¿no? Entonces, lo primero que se compromete son cavidades derechas. Esto produce, si aumentan las presiones, son igualadas o superadas, obviamente va a producir una compresión de las cavidades cardíacas y esto da como consecuencia un taponamiento cardíaco que sería un tipo de shock obstructivo, ¿no? Que de no solucionar el problema, obviamente produce un rápido deterioro hemodinámico del paciente, llegando inclusive hasta la muerte si no se soluciona. La compresión de cavidades cardíacas va a dificultar el llenado de las cavidades cardíacas. Al comprometer el llenado, esto trae como consecuencia que baje el gasto cardíaco y se activan los mecanismos compensatorios. Los mecanismos compensatorios que se activan, tenemos el sistema adrenérgico, que es el que más rápido se activa,
Esto da como consecuencia una taquicardia, una vasoconstricción, un aumento de la contractilidad con el afán de compensar y mantener la presión arterial sobre ciertos niveles para garantizar una perfusión adecuada de los órganos vitales. Y también se activa el sistema retina-angiotensina-aldosterona, pero esto, bueno, es de activación un poco lenta. Esto también con el afán de aumentar la precarga y mejorar el llenado de las cavidades cardíacas y las presiones intracavitarias. En las manifestaciones clínicas tenemos que el derrame pleural, pericárdico sin taponamiento cardíaco no suele ocasionar sintomatología y el ensayo físico suele ser normal. Eso es así, se presenta en la gran mayoría de pacientes, pero algunos pacientes sí pueden cursar con un poco de disnea, con esfuerzo o inclusive en reposo o incluso con un poco de dolor torácico o disconfort torácico también. Si el derrame pericárdico es abundante, puede aparecer síntomas por compresión, inclusive de estructuras vecinas. Sabemos que cerca ahí al corazón pasa también el nervio dolorijo recurrente, que puede ser comprimido estilísticamente y producir problemas de disfagia o disfonía con parálisis de las cuerdas vocales. Hay que sospechar de taponamiento cardíaco en todo paciente que curse con signos de insuficiencia cardíaca derecha, asociado a hipotensión arterial, y que esté chocado, o que tenga una disociación electromecánica. La disociación electromecánica es un ritmo de paro cardíaco, ¿no? Que es la actividad eléctrica sin pulso, también se conoce como disociación electromecánica. La triada de Beck, que consiste en lo que es la hipotensión, la incurgitación yugular y los ruidos cardíacos abolidos o apagados, es típica, pero de un taponamiento agudo. En los taponamientos que son subagudos o de larga evolución, no es tan notorio una triada de Beck, ¿no? El pulso paradójico también suele apreciarse en estos casos de taponamiento cardíaco, de derrame pericárdico con taponamiento, pero también no es exclusivo del derrame pericárdico, también se puede ver en una pericarditis constrictiva, en casos de embolia pulmonar, también en casos de enfermedad pulmonar obstructiva grave, entre otras patologías. Las manifestaciones clínicas, bueno, en este cuadro tenemos, acá serían por compresión, ¿no? De estructura vecina, disfagia, tos, disnea, ronquera o afonía. El hipo también puede apreciarse por compromiso de la parte inflamatoria, que puede comprometer el nervio frénico. Y aquí tenemos, bueno, las estructuras que podrían estar afectadas por compresión, que serían la causa de estos síntomas. En las impresiones complementarias tenemos varios exámenes que se pueden realizar, por ejemplo el electrocardiograma, aquí para que nos dé cambios, tendría que ser un derrame pericárdico grande, no abundante. Aquí se pueden ver el bajo voltaje, que viene definido dependiendo de la derivada que uno esté observando. Si veo derivada del eje frontal, la amplitud tendría que ser en el eje frontal menor de 5 y en el eje horizontal menor de 10. Pero para que apliquen esto, recuerden, tienen que tener la estandarización adecuada en la toma de EKG, que son 10 milímetros por milivoltio. Y la alternancia eléctrica, que lo vamos a ver aquí más adelante en unos gráficos, que básicamente es la variación de la amplitud del QRS, bueno, de todas las ondas, notorio en el QRS. En una placa de tórax, si el derrame pericárdico es abundante, se puede ver una cardiomegalia. Basta con 100, por encima de 100 a 200 mililitros de líquido pericárdico para que ya produzca un cambio en la silueta cardíaca. Y ya para que sea un corazón grande, así tipo garrafa, pues tiene que tener por lo menos 1 litro, ¿no? En cavidad pericárdica. En los exámenes de laboratorio generalmente no aportan para el diagnóstico, o sea, no se hace el diagnóstico con examen de laboratorio, pero sí nos puede ser útil en la investigación de la causa del derrame pericárdico, ¿no? Y aquí tenemos en el cuadro de la derecha las determinaciones básicas que se pueden realizar para tratar de investigar cuál es la causa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, analítica general que incluye la función renal, hemograma, marcador inflamatorio, las hormonas tiroideas. En algunos casos hay que dosar anticuerpos si que sospecha de alguna enfermedad inmune, información de micobacterias, en estudios de esputos, aspirados gástricos, otros tejidos, ¿no? Serología pre-VIH, marcadores tumorales.
Y si logramos hacer una periocarditis, hay que sacar lo que es el perfil básico, que son citológico, bioquímico, y también hay que hacer una sección grande y vaciloscopía, ¿no? Con cultivo helada, en sospecha de pericarditis o derrame pericárdico de origen tuberculoso. También se puede hacer un PCR, ¿no? Marcadores tumorales también. En la ecografía Doppler, el ecocardiograma Doppler, es la técnica fundamental para el diagnóstico. Nos permite a su vez valorar si que tiene repercusión hemodinámica el derrame pericárdico, y si que hay colapso de cavidades cardíacas, podríamos estar frente a un taponamiento cardíaco, ¿no? Recuerden que las cavidades derechas son las primeras que se colapsan, específicamente la aurícula derecha, que es muy sensible, pero es poco específico, porque hay otras causas también de colapso de aurícula derecha, no necesariamente sea por un taponamiento cardíaco. Mientras que en el colapso del ventrículo derecho sí es muy específico, ¿no? Para taponamiento cardíaco. Y aquí tenemos este electrocardiograma. Este es tomado de sus barreras. Aquí tenemos las 12 derivadas estándares que se solicitan en un EKG. Y aquí tenemos tiras largas, ¿no? De B1, 2 y B5. ¿Qué es lo que podemos ver? Acá vemos que tiene, por ejemplo, la derivada del eje frontal que tiene bajo voltaje. Y también en la del eje horizontal. Recuerden que acá para bajo voltaje, el eje frontal son menos de 5 milímetros o 0,5 milivoltios en QRS, y acá en QRS menos de 10 milivoltios. Menos de 1 milivoltio o 10 milímetros. Entonces son bajo voltaje, pero a su vez también, si se dan cuenta y analizan el EKG, pueden ver que las ondas del QRS son una grande, más pequeña, grande, pequeña, grande, ¿no? Y eso se ve en forma repetitiva. Eso es lo que se llama la alternancia eléctrica. Y se debe justamente cuando el derrame pericárdico es abundante, y es por el bamboleo que sufre el corazón cada vez que se contrae, se va cambiando los ejes cardíacos. Aquí tenemos otro ejemplo de otro electrocardiograma en el cual se puede apreciar un bloqueo completo de la rama izquierda, pero a su vez también podemos ver que tiene una alternancia eléctrica, ¿no? En acá más chico, más grande, mucho más chico, y ahí va variando. Acá sí no se ve que tenga, por ejemplo, bajo voltaje, ¿no? Pero sí por lo menos se ve lo que hay una alternancia eléctrica. Ojo que la alternancia eléctrica tampoco es causa exclusiva en un derrame eléctrico abundante, ¿no? Ni tampoco el criterio de bajo voltaje tampoco es exclusivo de un derrame pericárdico. Pueden ver en cualquier otra situación que puede aumentar la interfase entre el pericardio, o mejor, entre el corazón y el electrodo explorador que estaría ubicado en la superficie de la piel, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva, obesidad, entre otros. Aquí tenemos la imagen cardíaca. Si se dan cuenta, acá por ejemplo vemos una cardiomegalia, lo que llaman imagen en garrafa. Son esos depósitos de agua grandes. Se ve cardiomegalia tanto en la placa frontal como en la lateral. Aquí tenemos la imagen de una ecografía cardíaca, por ejemplo, que se ve, esta es una apical 4 cámaras, y este es un subcostal, en lo cual se pueden apreciar, ese es el pericardio, y todo lo que está acá vendría a ser lo que es el derrame pericárdico, ¿no? Igualmente acá, en este eje subcostal, acá todo lo que está acá, en esta zona, vendría a ser lo que es el derrame pericárdico. En una tomografía computarizada y resonancia magnética del tórax, ambas técnicas nos permiten hacer el diagnóstico y cuantificación al mismo tiempo del derrame pericárdico, pero no suele ser necesario, no, porque tenemos otras alternativas como la ecografía cardíaca, que es más rápida y es menos costosa para poder realizarlo, si que queremos solamente hacer el diagnóstico del derrame pericárdico. Pero sí, este tipo de estudios nos permite ayudar en casos de derrames localizados o derrames de distribución atípica, o ante la sospecha de que podría estar inmerso una neoplasia, ¿no?
En cuanto al tratamiento, el tratamiento inicial va a depender si es que tiene o no un taponamiento cardíaco. Porque si es que tiene un taponamiento cardíaco, obviamente el tratamiento es una pericardiocentesis percutánea, que es la más frecuente, que se usa en la subsifoidea, versus una ventana pericárdica que consiste en hacer el llegar quirúrgicamente hasta el pericardio. Esto tiene ventajas justamente a diferencia de la pericardiocentesis, porque nos permite a su vez poder tomar una biopsia del pericardio. Y también, bueno, se indica también en algunos casos cuando la pericardiocentesis no ha sido exitosa o cuando es frecuente el derrame como parte del estudio, o también cuando hay un derrame pericárdico secundario, por ejemplo, a una pericarditis purulenta, o un derrame pericárdico purulento, mejor dicho. Ahí sí tiene que ir a un drenaje, ¿no? Inclusive con una colocación de drenes. Si es que no hubiera un taponamiento, entonces no se indica la evacuación sistemática de líquido, excepto en los casos justamente que haya una pericarditis tuberculosa, purulenta o neoplásica. ¿Por qué? Porque en estos casos suelen evolucionar hacia un taponamiento cardíaco. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí lo que es derrame pericárdico y taponamiento? Ninguna, ¿no? ¿Sí me están escuchando o no me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya, perfecto. Entonces pasamos a pericarditis constrictiva. En cuanto a la pericarditis constrictiva, representa el estadio final de un proceso inflamatorio del pericardio, generalmente es un problema crónico, que va a provocar una pérdida de elasticidad con así un aumento del espesor, fibrosis, calcificación y eventualmente acumulación de líquido. O sea, puede estar asociado o no a una PAME pericardio. Se caracteriza por la limitación para el llenado cardíaco diastólico, lo cual va a conllevar a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es de predominio diastólico, básicamente. Tenemos varias variedades, tenemos la pericarditis constrictiva, propiamente dicha, también tenemos la efusiva constrictiva, la constricción localizada y la constricción oculta. En evolución, tenemos la evolución crónica, puede ser aguda o podría ser inclusive hasta transitoria. En cuanto a la etiología, puede derivar de cualquier proceso que afecte el pericardio. La evolución a la constricción generalmente es raro, pero aquí tenemos algunas incidencias, ¿no? En los países desarrollados tenemos que la causa de pericarditis constrictiva a la cabeza está la pericarditis idiopática o viral. También tenemos postcirugía cardíaca y por irradiación del mediastino. Pero estas cifras son básicamente en función de lo más frecuente que sería una pericarditis idiopática, ¿no? Porque si nosotros tenemos una pericarditis idiopática viral, solamente el 0,5 a 1% evolucionan hacia una pericarditis constrictiva. Pero como son en mucha mayor cantidad las causas de pericarditis idiopático viral, entonces finalmente, dentro de la prevalencia, están a la cabeza, ¿no? Mientras que en países en vía de desarrollo, la tuberculosis va a la cabeza de una pericarditis constrictiva. Miren que una pericarditis constrictiva, el 20% de los casos evolucionan hacia una pericarditis tuberculosa, el 20% evoluciona a una pericarditis constrictiva. Inclusive, en el caso de una pericarditis purulenta es mayor todavía la incidencia. Y aquí tenemos, bueno, algo similar que está en el Medicine, algo similar que habla de las principales causas de pericarditis constrictiva, ¿no? Esta es la idiopática, la postcirugía cardíaca, la secundaria es radiación mediastínica, es la actínica, la infecciosa, dentro acá está a la cabeza la tuberculosis, neoplásica, con autoinmunes, uremia, entre otros. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que un pericardio que está cicatrizado, engrosado y rígido, obviamente va a dificultar el llenado diastólico. Y básicamente se compromete la mesodiástole y la telediástole. La protodiástole está respetada, y esa es la diferencia, por ejemplo, con el taponamiento cardíaco, ¿no? En el caso del taponamiento cardíaco se compromete todo el llenado diastólico, desde la protodiástole, meso y tele. Mientras que en la pericarditis constrictiva no.
porque recuerden que se forma como un pericardio grueso, engrosado, que está en la capa externa del corazón, entonces va a evitar que se distienda el corazón. Pero por lo menos favorece o respeta el llenado inicial, que es la protodiástole. La lesión al llenado obviamente va a producir que las presiones diastólicas de las cavidades cardíacas y las venas pulmonares y sistémicas sean elevadas y se igualen. Y justamente esa es la causa de uno de los signos que es de la raíz cuadrada, ¿no? Que es el diploteo, que es las presiones del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, después en la parte de la diástole se ecualizan. La contractilidad miocárdica no está afectada, pero a pesar de ello hay una disminución del gasto cardíaco porque justamente lo que está fallando es el llenado del ventrículo izquierdo. Recuerden que el gasto cardíaco va a depender de qué, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen que inyecta en cada vez que el corazón se contrae, pero esto va a depender a su vez del llenado del ventrículo. Si no se llena adecuadamente, obviamente el volumen sistólico va a ser menor. Y eso al final trae como consecuencia una reducción del gasto cardíaco. Aquí tenemos dentro de la fisiopatología también la represión esquemática del fenómeno de interdependencia ventricular. Cuando uno inspira, recuerden que aumenta el llenado de cavidades derechas. Pero como tenemos que una coraza o un pericardio engrosado que no deja distenderse en las cavidades derechas, que lo que hace, empuja el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Y lo contrario sucede durante la expiración. Durante la expiración incrementa el llenado de cavidades izquierdas y pasa lo contrario. Entonces, cuando nosotros vemos en la ecografía, podemos ver un tabique que se está moviendo de un lado a otro, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia algunos cambios en las velocidades de llenado de los ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, que van a ser, incluso se usan para como criterios de pericarditis constrictiva. En la fisiopatología hay que diferenciar la pericarditis constrictiva del taponamiento cardíaco. En ambos casos, por ejemplo, se pueden ver el estar presente en la interdependencia ventricular, las presiones venosas, central, pulmonar y diastólica están elevadas y ecualizadas en ambos casos, pero recordando que en la pericarditis constrictiva se respeta lo que es el llenado protodiastólico. En la curva de presión auricular hay un descenso exagerado, y esto es justamente porque el llenado diastólico está respetado, ¿no? Como está respetado, entonces hay una caída rápida de la presión en la aurícula, que es después de que se contrae la aurícula, se relaja y cae bruscamente la presión. A diferencia del taponamiento cardíaco, que el descenso Y de la onda Y está atenuado, ¿no? Disociación entre la presión intratorácica e intracardíacas, en los dos están presentes esta disociación. El pulso paradójico es más común en un taponamiento cardíaco, pero también se puede ver en una pericarditis constrictiva. El signo de Kuhn-Maul, que justamente como definición es la falta, el signo de Kuhn-Maul es con la inspiración, el incremento de la ingurgitación yugular o la no disminución de la ingurgitación. Ese es el signo de Kuhn-Maul. El pulso paradójico es la caída de la presión sistólica en más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas de una pericarditis constrictiva, tenemos que los pacientes cursan con síntomas y signos de falla cardíaca del pulmón derecho, y esto implica una sobrecarga de volumen. Esto tenemos aquí el edema de miembros inferiores, la citis, congestión hepática, el derrame pleural, el derrame también pericárdico, o sea, también va como sobrecarga de volumen de cavidades derechas. La nasalca, el aumento del peso. El bajo gasto cardíaco, aquí ya se compromete en cavidades izquierdas. Tenemos fatiga, debilidad muscular, palpitaciones, intolerancia al ejercicio, pérdida de peso. Ya eso sería ya cuando ya evoluciona más. Realmente, solamente con falla derecha, los pacientes ganan peso, porque se edematizan.
Mientras que ya más adelante, cuando ya hay evolucionado el problema y hay falla ventricular izquierda con bajo gasto, ya viene lo que es la caquexia cardíaca, ¿no? Emaciación y caquexia, y pérdida de peso. La congestión venosa pulmonar se da al progresar la enfermedad y se manifiesta como disnea, ortonea, tos. En los pacientes con clínica de mención y antecedentes de cirugía cardíaca o de enfermedades que afecten el pericardio hay que sospechar una pericarditis constrictiva. ¿No? Con la clínica que estamos mencionando, o que tenga antecedentes de cirugía cardíaca o de enfermedades que afecten el pericardio. En antecedentes, si tienen enfermedades de antecedentes de enfermedades infiltrativas, amiloidosis, sarcoidosis, entonces hay que sospechar una miocarditis de tipo restrictivo. En las exploraciones complementarias, tenemos en el electrocardiograma, que es lo que vamos a ver unas ondas T negativas o aplanadas, bajo voltaje de complejo coherente, que ya la habíamos revisado, y en el 25 a 33% de los casos se asocia una fibrilación auricular. En una placa de tórax puede estar la silueta cardíaca normal o ligeramente agrandada, y la calcificación pericárdica se aprecia hasta en el 30% de los pacientes. Y es importante saber, bueno, acá se ve, por ejemplo, imagen refringente en una placa de tórax, en una P y en una lateral, y se puede ver esa calcificación, que es la calcificación de pericardio engrosado. Pero es importante saber que puede haber una pericarditis constrictiva sin haber una calcificación. Y también viceversa, puede haber una calcificación sin tener el paciente una constricción cardíaca. En la ecografía Doppler, en una pericarditis constrictiva podemos investigar o identificar el pericardio engrosado. El grosor normal de pericardio es hasta 2 milímetros. Desplazamiento del septum interventricular con el movimiento respiratorio, que es justamente lo que ya habíamos mencionado, es un movimiento brusco del septum en la protodiástole, que es un rebote septal, y hay la interdependencia ventricular exagerada, ¿no? Con la inspiración se va el septum a la izquierda, interventricular, y con la expiración se va hacia la derecha. Aquí tenemos, por ejemplo, algo similar a lo que estaba en el otográfico, sino que están con las ondas de llenado. Una onda, por ejemplo, la principal, la más grande, la que está acá, es cuando se da el llenado pasivo, que es rápido, que es el que aporta mayor cantidad de sangre, y la onda chiquita es por la contracción de la aurícula. Entonces, cuando el paciente inspira, aumenta cavidades derechas y el septum se va hacia la izquierda y disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. Por eso que las ondas, si se dan cuenta, es más pequeña. Y lo contrario sucede con la expiración. Incrementa la onda de llenado del ventrículo izquierdo. Y si se dan cuenta, algo parecido sucede con el ventrículo derecho. Acá tenemos un paciente en apnea, aquí tenemos un paciente que incrementa, durante la expiración incrementa la velocidad de llenado del ventrículo derecho y durante la expiración disminuye. Entonces, esta variación es justamente parte de los criterios para poder hablar de una pericarditis constrictiva, ¿no? En la variación inspiratoria del flujo de llenado mitral durante la inspiración, si aumenta más del 25%, o sea, desde la inspiración acá, si aumenta más del 25%, entonces está con una hemodinamia sugestiva de una pericarditis constrictiva. Y en cuanto a la variación de flujo tricuspide, es más del 40%. O sea, si de acá a acá hay variación más del 40% de incremento en el llenado de la onda de velocidad o llenado, es ello, ¿no? Y acá se ve cómo se ve. Acá vemos cómo se ve durante la inspiración y expiración entre la válvula mitral. Entonces la válvula mitral durante la inspiración cae y durante la expiración incrementa las ondas. Y así es cíclico, ¿no? Baja, aumenta, esas son las ondas. También se puede ver una variación respiratoria de flujo venoso, sobre todo en las venas pulmonares, y adicionalmente el flujo diastólico reverso en las venas suprahepáticas con la inspiración. Y también en el Doppler tisular nos puede permitir ver, en el caso de una pericarditis constrictiva, la onda de prisma es por encima de 8, mientras que en una miocardiopatía restrictiva es menor de 8, o sea, está comprometido. O sea, se compromete la que es la función sistólica
o la función contráctil, ¿no? Mientras que en una pericarditis no está comprometida porque el miocardio está bien. El problema es en la capa que lo envuelve. Mientras que una miocarditis restrictiva sí es el problema del miocardio. En cuanto a exploraciones complementarias, tenemos la tomografía computarizada, que nos va a permitir identificar la presencia y extensión de la calcificación, que podemos ver en una ventana mediastinal cómo se ve la calcificación. El grosor de pericardio también podemos estimarlo por este medio. Lo normal, recuerden que es de 1 a 2, y una pericarditis constrictiva usualmente está entre 4 a 20 milímetros de grosor. ¿Qué otra cosa nos permite apreciar en una tomografía? El remodelado tubular de los ventrículos, el ventrículo izquierdo de tamaño normal o disminuido. Se puede también ver en movimientos cervical anómalo, dilatación de la vena cava izquierda, venas hepáticas y dilatación de ambas aurículas. Y también otros signos que se pueden ver son falla derecha, ¿no? Hepatoplenomegalia y derrame pleural. En una resonancia nos aporta, además de lo que se puede ver en una tomografía, nos aporta datos morfológicos y funcionales con la ventaja de no usar una radiación ionizante. Qué ventaja. Con la ventaja de no usar radiación ionizante como lo es la tomografía, ¿no? La resonancia, recuerden que es por campo magnético. Es como un imán gigante que alinea los electrones, ¿no? Permite además la caracterización tisular, o sea, puedo ver yo el tejido y puedo identificar qué áreas hay fibrosis y qué áreas hay edemas. También nos permite medir el grosor pericárdico. Normal, menos de 2, sugestivo, más de 4, y muy específico, de 5 a 6 milímetros de grosor de pericardio para hablar de una pericarditis constrictiva. Aquí tenemos las características diferenciales entre una pericarditis constrictiva y una miocardiopatía restrictiva. Si no es Kumaul, por ejemplo, se ve una pericarditis constrictiva, pero también puede estar presente una miocarditis restrictiva. En la pericarditis constrictiva hay un knock pericárdico, que es un ruido producido por el pericardio, mientras que en la pericarditis suele estar asociado a un tercer ruido cardíaco. En la pericarditis constrictiva hay pulsos paradójicos que se pueden ver en el 30% de los casos, o la tercera parte de los casos, mientras que en una miocarditis restrictiva hay ausencia del pulso paradójico. En la placa de tórax también se puede ver una pericarditis constrictiva en el tercio de los casos, mientras que en una miocardiopatía restrictiva no tiene por qué haber calcificación pericárdica, ¿no? En una ecografía cardíaca ahí tenemos la diferenciación incluso con las variaciones respiratorias, en el nivel de venas pulmonares, en doble tisular, acá lo mencionado, más de 8 porque está respetada la función contráctil, mientras que acá está en menos de 8 porque hay un compromiso básicamente de miocardio. En el cateterismo cardíaco también nos pueden ayudar para estimar las presiones telediastólicas del ventrículo derecho y telesistólicas del ventrículo derecho. Acá se ve una raíz cuadrada, que es por básicamente ecualización de las presiones diastólicas en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. En la tomografía se puede ver en una pericarditis constrictiva, nos ayuda porque vamos a ver el engrosamiento, inclusive la calcificación, mientras que en la miocardiopatía restrictiva no tiene por qué haber un pericardio engrosado. Y la resonancia, algo parecido, ¿no? Con aparte, bueno, que podemos ver en las secuencias de tiempo real, la interdependencia ventricular con los movimientos del ventrículo hacia la izquierda y hacia la derecha. Bien, en cuanto al tratamiento, es un papel relevante en la pericarditis crónica, sobre todo en los casos de tuberculosis, porque hay que dar un tratamiento etiológico en este caso, ¿no? En los casos de una constricción transitoria suele ser básicamente con antiinflamatorios y no suele ser necesario llegar a un tratamiento quirúrgico. Pero en los casos que ya se tiene una pericarditis constrictiva establecida, si bien es cierto, algunas medidas no farmacológicas y farmacológicas podrían ayudar temporalmente al paciente, como por ejemplo una restricción de sodio o el uso de diuréticos, pero esto no debe retrasar el tratamiento quirúrgico porque empeora el tratamiento a largo plazo del paciente. Y el tratamiento es una pericardiectomía, que consiste en sacar el pericardio quirúrgicamente. La vía de abordaje que se recomienda es la esternotomía media, que se está acá, ¿no? Es un corte, una sierra para cortar el esternón,
este aparato que separa como si fuera una especie de gata, se llama fino quieto, y separa y puede abrir todas para poder el cirujano obtener un campo de visión claro y poder resecar, como están haciendo acá, el pericardio. Aún así, una pericardectomía tiene una tasa de mortalidad del 6 hasta el 12%. O sea, vean lo importante que es el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Porque si no se diagnostica a tiempo, puede ser inclusive perjudicial o hasta mortal para el paciente. Bien. Hasta ahí es todo lo que respecta a a las enfermedades de pericardio. Doctor, una consulta. Sí. Se me pasó la pregunta en la pericarditis aguda, en caso el paciente tenga contraindicaciones para colchicina, ¿se le puede dar otro fármaco o se le da incluso estando mal, riesgo-beneficio? ¿Cómo? A ver, ¿cuál es tu pregunta? No te entendí muy bien. En pacientes que está contraindicada la colchicina, ¿se le puede dar algún otro fármaco para la recidiva, para evitar la recidiva? Que en los casos que está contraindicado la colchicina. Sí. Pero ¿en qué casos, por ejemplo, me estaríamos hablando? Porque lo que pasa es que la colchicina, si usas mucha dosis, te puede dar un poco de náuseas, diarreas, y eso se puede regular bajando la dosis, ¿no? Pero las dosis que se dan para una pericarditis no son dosis muy altas, ¿no? Y los casos que hemos visto, por ejemplo, los pacientes lo toleran adecuadamente esa dosis. Va a depender del peso del paciente, ¿no? Si pesa menos de kilos, solamente son 0,5 una vez al día. Si pesa más de 70, son 2 veces al día, por 3 meses. Ya. O sea, sí o sí tiene que ser colchicina